Vamos a hablar hoy del banquete de Samarcanda. Es un banquete legendario del que participó Alejandro Magno. Así que vamos a aquel otoño. Acá dice del 326, yo discreparé luego con la fecha. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua, está bien el 326, está bien, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Dice, vamos a descansar un poco de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, dice, como si se pudiera llamar diversión a enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania, que era de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Parecido también a un simposio, que era una especie de discusión académica con vino y sin mujeres. Salvo una clase de mujeres que eran las etairas, ¿no? Las prostitutas podían estar allí. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. Haber salvado la vida de alguien es un detalle argumental delicioso, fortísimo y delicioso. Cuando hay, atención, los aspirantes a autores teatrales, meter un tipo que le salvó la vida a otro ahorra muchísimo. Ahorra palabras. Aparece fulano que le salvó la vida y ya sabes que hay una deuda pendiente. Que esa deuda es eterna. Que esa deuda es eterna y peor, que esa deuda casi seguro que se paga antes que termine la obra. Que es lo que sabemos ahora. Ya vamos a ver cómo se la van a pagar. O sea, estaba Cleito, ¿no? La amistad entre Cleito y Alejandro era muy antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro, como tantas otras hermanas. El banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, o que ignoramos nosotros al menos, Alejandro consagró el festín a Castor y Pólux, los dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, que era el capo de la celebración. Que era el día que se festejaba. Exactamente. O sea, se equivocó de ventanilla. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y dijo, bueno, vamos que ya empezó. Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete, y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar lo siguieron. ¿Vio cómo son las ovejas? Son seguidoras. Son seguidoras. Y claro, apareció en el banquete al trote con dos ovejas atrás. Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Imagínate, yo también hubiera considerado lo mismo. Usted arma un banquete en su casa, viene un amigo con dos ovejas atrás y dice, momento, ¿qué noche? ¿Qué noche me espera? ¿Qué noche te todo mal? ¿O no? Entonces, el banquete empezó con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebían vino puro y eso estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado. El vino griego, lo hemos contado muchas veces, era muy fuerte, hacía un efecto... Producía locura, muy decía poderoso. Locura, claro. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad de Samarcanda en otros tiempos. Una canción los comandantes borón bombón de Samarcanda, borón bombón, etcétera. Era una broma, pero de mal gusto, como todos habrán advertido, porque en realidad los comandantes que no habían liberar Samarcanda habían muerto.
Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron, hubo un debate, unos estaban a favor de los antiguos generales, como por ejemplo el propio Filipo, el papá de Alejandro, otros, los más jóvenes, hacían causa común con Alejandro, que era el prototipo de la juventud exitosa. Muy bien, ahí empezaron, y Cleito, que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro y de sus pretensiones de ser el hijo de Amón, un dios del Egipto. Sí, señor. Dice, andá, dice, ¿qué te crees que sos? El hijo de Amón. Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de estas manzanas que habían llegado y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron. Bueno, hubo un forcejeo, toda una cosa bien de borrachos. Sí. Un tal Ptolomeo llevó a Cleito fuera del bailongo, un corneta hizo sonar la alarma. Y varios lo sacaron a la calle. Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, ¿no? Pero volvió, vio cómo son los borrachos. Seguidores, como si. Volvió y dice, ¿qué te crees? ¿Qué sé yo? Y lo enfrentó a Alejandro con más insultos. Y Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, se lanzó sobre Cleito y esta vez sí lo atravesó con su espada y a la lona. chao, Cleito cayó muerto. Salud. Bueno, el propio Alejandro se juzgó a sí mismo severamente, como hacen los técnicos de los equipos de fútbol. Alejandro había matado no solo a un amigo, sino a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Sí, señor. No en esta, donde en general te invitan para liquidar. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara aquel dice con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito, lo cual es extraño si se tiene cuenta que había ingresado una espada. Sí, claro. En el cuerpo de Cleito. Se había hecho Lo que filita. no sería aquel banquete tan desordenado. Estaba tan borracho que no sabía que le clavan una espada y le desclavan una lanza. En general a uno le sacan lo mismo que le ponen. No crea. Todo se transforma. Bueno, por 3 días Alejandro no probó bebida ni bocado, se temía por su salud, por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Incluso mientras dormía, impedían que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de aquel estado. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y allí condenaron a Cleito por traidor. Bien hecho, claro. Y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Así que dice, quédese tranquilo, maestro, que usted liquidó un traidor. Claro, un acto de justicia. Muy bien, pero Alejandro no se perdonaba. Otros condenaron al vino. Le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro tampoco encontró en esa excusa la tranquilidad. En fin, siguió lamentándose, no comiendo, decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó, así como se le habla a los borrachos, ¿no? Sí, ya. Que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón las olas y los terremotos, Afrodita pasiones trágicas, la más peligrosa. Y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa, Alejandro había tenido su castigo, que era la locura, bla, 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 chao. Bueno, dice, ya está, dijo, me consolé. Y yo creo que aceptó las palabras de Aristandro, porque uno siempre termina aceptando las palabras que lo absuelven, pero también porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que un instrumento de los dioses. La culpa no era tan grande en un crimen como en una desmesura. Una hibris. Una hibris. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que era ajena.
Había sido insuflada por un dios enojado, se consoló, le dio un premio al sabio Aristrando, comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más creyendo que el crimen había sido una orden divina. Finalmente, el crimen se pagó. En otro banquete y en otra orgía realizada en Babilonia, en medio del qué sé yo, venga para acá, ¿ve cómo son las orgías en Babilonia? Sí. Y uno llega, brinda. ¿De quién es esto? Claro. Qué sé yo, y en medio de esto Alejandro tuvo una especie de patatús y se murió. Quizá esa fue la venganza de Cleito. No. Quizá el pago que se cumplió es el pago que suelen recibir aquellos que te salvan la vida. Muy probablemente, ¿no? Generalmente pagan ese gesto con la suya. Con la propia, claro. Yo recordaba otro banquete que también corrobora esto, que es una buena instrucción para un tipo que escribe obras de teatro, guiones de películas. Un banquete es un indicio artístico. No es que en todos los banquetes ocurra algo, pero en los banquetes que el arte toma, siempre algo malo va a suceder. Hay un banquete en una película y uno ya sabe, chao. Sí, acá. Acá masijan a uno. Allá en el siglo V, a finales del Imperio Romano, justamente Odoacro, el jefe de los érulos, ahí con los tribus góticas. No creo que pueda continuar. No se ponga así, por favor. Te cuente alguna media cosa, 30 segundos. Estábamos nosotros los bárbaros, que seríamos mal llamados bárbaros, ¿no? Los visigodos, estaba un rey Alarico, otro rey Odoacro, y entre ellos surgían disputas todo el tiempo. Ahí estaba, por ejemplo, el rey de los visigodos, Teodorico, y el rey de los érulos, que se llamaba Odoacro, y que era el que había derrotado al último de los emperadores romanos, Augustulo. Augustulo quiere decir Augustito. Y Augusto fue el primer emperador romano. Y a este le decían Augustito, como diciendo que era una cosa despectiva, ¿no? Emperador bonsai. Sí. Muy bien. Odoacro, después de derrotar al último romano, entra en conflicto con Teodorico, el rey de los visigodos. Bueno, señores, qué sé yo, Teodorico propone una paz y le dice, para sellar esta paz te invito a un banquete, o mejor dicho, Odoacro, rey de los érulos. Dice, para que nuestra amistad quede sellada, vamos a sentarnos en esta enorme mesa, los centenares de soldados que pertenecen a una y otra hueste. Pero nos sentaremos alternadamente. Uno tuyo, uno mío. Uno tuyo, uno mío. Un ostrogodo, un érulo. Y así. Pum, pum, pum. Todo muy fenómeno, salud, qué sé yo, bla, bla, bla. Brindo por no sé qué, pero. Y a una señal, en un determinado momento que ya estaba calculado por Teodorico, todos los visigodos mataron al tipo que tenían a la derecha. ¡Frum! Y, como en un gigantesco dominó, cayeron todos. Otra vez. Menos uno que ya tenían calculado para perdonar, que era un jovencito al que se le perdonó la vida para que después pudiera contar. Siempre se hace. Es el que ha informado esto que estamos diciendo. Ese banquete es el sumum de la traición. Sí, porque traiciona la hospitalidad, traiciona el pacto de paz. Claro, la palabra empeñada, sí. Y finalmente inventa hasta una forma de fraternidad, ¿no? Claro, ¿cómo decirlo? Como una coreografía. Y es de una especial crueldad. Esa vuelta siniestra que da la muerte alrededor de la mesa. Algunos dicen que todo esto que hemos contado, me refiero al banquete de Ravenna, ese banquete, ¿no? Es una mentira. Es posible. Y yo creo que los crímenes nunca salen tan ordenados. Nunca son tan prolijos. O sea, si lo hubiera organizado yo, al cuarto tipo ya nos estábamos matando entre nosotros.
Te dije que tú te sentaras ahí. ¿Cómo? Al lado. ¡Con la derecha! Ay, con la... ¿Cuál es la derecha, ¿Y dónde Alejandro? dijiste que no? Que era para el otro lado. Pero estaba pensando, Alejandro, mientras lo escuchaba hablar, que unos 300 años después de aquel episodio de Alejandro, hay una especie de banquete canónico para Occidente, aquel en que un señor junta a 12 tipos más, se van a una montaña y tienen una cena que para él sobre todo será la última. Y ahí no hace falta estar intercalados. Dice mi padre que un solo traidor, decía un cantante de esa época, basta un solo traidor para generar la gran tragedia, la gran masacre en la persona de Cristo, en la persona de un hombre. Digo que frente a eso, después, ha quedado como una marca de esta historia. Pensaba en Enrique VIII, pensaba en el rey Duncan de Escocia, pensaba mucho más cerca en la mafia, o en esas internas de los nazis, por ejemplo, donde se matan unos a otros en medio de un gran banquete en Múnich, en la cervecería. Estaba leyendo a un tipo llamado Norbert Elias, que habla del proceso de la civilización. Él dice que esto consiste en el arte de separar, que la gente se vuelve más civilizada cuando separa la violencia de la comida y del sexo. De sexo mejor no vamos a hablar por razones obvias, pero y esto cambia la psiquis de la gente, es lo que Norbert Elias llama la psicogénesis. Y esto hace que quede, por un lado, el disfrute del cuerpo, aquello que alimenta el cuerpo, y por otro lado, el disfrute del poder. Y dirá Norbert Elias, ahí es donde nace la política. Ahora, nosotros, los occidentales, sabemos, gracias a un tipo llamado Niccolò Maquiavelo, que el arte de la política no consiste en otra cosa que en conservar el poder. Y entonces, digamos que a esos efectos basta cualquier cosa, no hay transgresión, porque todo conduce siempre a eso. Entonces se inventó esta cosa de que concentrar cada vez más poder en menos gente. Y entonces la gente empezó a tener modales más educados en la mesa, empezó a generar reglas en las cuales no se podía comer con la mano, hasta que de pronto alguien recordaba esta regla del poder e interfería con esto. Y lo más sagrado, que era la reunión por la comida, para celebrar justamente, si no algún dios, algún futuro venturoso, alimentándose, se convertía en una masacre. Ya nos han enseñado Hobbes que el hombre es lobo del hombre porque termina devorándoselo. Y esto es la metáfora más clara de eso. Por eso de ahí es que hemos obtenido un consejo, y es que cuando uno come, tiene que estar siempre seguro de que o hay alguien para seducir o hay alguien en quien confiar, y que no siempre sea la misma persona. De modo tal que cuando uno llegue esa noche a una mesa y la ve bien servida, si hay alguien desconocido, si hay alguien que no es confiable, no se deje tentar, porque quizás lo que acecha es la muerte frente a esa cosa que va a añorar toda la vida, ese delicioso pucherito de gallina. Y pucherito de gallina es un tango que se refiere, en primer lugar, al banquete de Samarcanda. Sí, señor. En segundo lugar, al banquete de Babilonia, y en tercero, al de Ravenna. La letra ha sido alterada completamente para que estas circunstancias permanezcan ocultas. Lo escucharemos ahora por don Edmundo Rivero. Asuntos culinarios en Leonardo da Vinci. Qué lindo. Leonardo da Vinci, cocinero o algo parecido. Vamos a ver, la vinculación de Leonardo con la cocina. Bien. Hay en la niñez de Leonardo un episodio que fue fundacional en su pasión por la gastronomía. Leonardo era hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario de Florencia, y de una dama llamada Caterina. Ahora bien, Piero, el notario, abandonó a Caterina y contrajo un matrimonio pocos meses después con una dama florentina. Caterina, que estaba a cargo de Leonardo y que quedó sola, se casó a su turno con un pastelero llamado Acatabriga di Piero del Vaca. Este pastelero cuidó de Leonardo y le enseñó, por ejemplo, a hacer figuras de mazapán. Después de cumplir 10 años, el otro, el papá verdadero, el notario Piero, reclamó a su hijo, vio cómo son. Y Leonardo viajó a Florencia, ingresó como aprendiz de pintor en el taller del maestro Verrocchio, y allí conoció a Sandro Botticelli, que era también discípulo. Y la primera experiencia gastronómica de Leonardo fue así. Leonardo frecuentaba junto a Botticelli una taberna, Los Tres Caracoles, ubicada en el Ponte Vecchio, donde todavía hoy hay hermosos restaurantes, y debe haber uno que sea el continuador de esa taberna Los Tres Caracoles. Ganaban unos pesos, no sé, unos florines, haciendo con carbonilla los retratos de los parroquianos. A veces servían las mesas también, o ayudaban en la cocina.
Una noche en 1473, los cocineros de la taberna murieron envenenados. Se ha dicho que por comer hongos en mal estado. Ahora bien, estos eran los cocineros, ¿no? Y el dueño de la taberna, contrató entonces a Leonardo para que se hiciera cargo de la cocina. Y Da Vinci decidió abolir la polenta tal como se servía hasta entonces. Y en su lugar comenzó a servirla dura, frita y con pechugas de perdiz. Uy, qué rico. Pero aquellos platos de polenta tenían otro encanto. Estaban tallados, aprovechando la polenta dura. Él tallaba y Botticelli también. Da Vinci y Botticelli te tallaban la polenta. Pero yo no me voy a comer una polenta tallada por Da Vinci. Pero a nadie le gustaba. A nadie le gustaba y finalmente los comensales terminaron invadiendo la cocina y reclamando la polenta que se servía allí desde hacía un siglo. Dice, nosotros queremos la polenta de siempre y los obligaron a volver a esa. Pocos años después la taberna Los Tres Caracoles se incendió. Y Leonardo y Botticelli abrieron allí mismo otra, llamada La Enseña de las Tres Ranas. El cartel que colgaba fuera del local estaba pintado del lado que miraba al Palacio de los Médicis por Da Vinci y del lado que miraba al Palacio Pitti por Botticelli. El emprendimiento no tuvo éxito. Las ideas culinarias de Leonardo fracasaron por completo y al poco tiempo debieron cerrar. Al mismo tiempo, Da Vinci vagaba por Florencia tocando el laúd. Era un ejecutante maravilloso. Además vendía nudos, hacía nudos extravagantes y los vendía. Después de sus anteriores experiencias como cocinero, ninguna taberna quería tomarlo. Y el único proyecto en el que se comprometió fue el de inventar unas escaleras de asalto para enviárselas a Lorenzo el Magnífico, que era entonces el que cortaba Lorenzo de Médicis, ¿no? Cortaba el bacalao en Florencia. Leonardo le mandó los modelos en mazapán y Lorenzo los presentó como un postre exótico en una sobremesa y sus invitados se los morfaron. Da Vinci decidió en un momento en que Da Vinci tuvo que abandonar Florencia, Lorenzo le envió una carta de presentación para su amigo Ludovico Sforza, que desde luego era el que mandaba en Milán, los Sforza, la familia de Milán. Sin embargo, por el camino, Leonardo abrió la carta y se desengañó, porque se lo recomendaba como un gran ejecutante de laúd. Entonces él rompió la carta y redactó una nueva, donde se presentaba como ingeniero, diestro pintor y consumado cocinero. Y le interesaba ser cocinero. Quería toda cosa. Llegó, lo atendió ahí Ludovico Sforza y lo nombró consejero de fortificaciones y maestro de banquetes y ceremonias de la corte en Milán. Muy bien. Ludovico le solicitó, entre otras cosas, que planificara una modificación para las cocinas del palacio. Y entonces él mismo diseñó una fuente de fuego constante. Era una cinta transportadora que iba lanzando tronco dentro de la hoguera. Así que en vez de vigilar el fuego, un hombre debía depositar los troncos allí y la cinta lo sometía a una cierta periodicidad. Bueno, también diseñó una fuente de agua hirviente constante, aparatos para moler, pelar y limpiar, otros para espantar los humos y mantener el aire limpio. Eran unos fuelles que estaban instalados en el techo de la cocina. Inventó también algunos artilugios para barrer el suelo. Eran cepillos atados de manera tal que una sucesión de piolines los llevaban hasta la pata de unos bueyes. Y entonces estos cepillos se movían cuando los animales en el corral se movían y hacían girar una rueda, que a su vez, etcétera. También inventó unos tambores mecánicos que acompañaban la labor de los cocineros, un sistema de lluvia artificial para casos de incendio, un moledor de carne, un artefacto descomunal que hacía puré a una vaca, y debía ser accionado por varios hombres, ¿no? Y una especie de espantarranas para el agua destinada al consumo, para que las ranas no se metieran en el agua. Bueno, las nuevas cocinas que diseñó Leonardo
ocuparon la mitad del gran comedor del castillo, la armería, los establos cercanos y las 6 habitaciones que usaba la madre de Ludovico, que ante tamaña revolución optó por trasladarse al campo. Bueno, un día llega el estreno de las nuevas cocinas. Vamos a estrenar las nuevas instalaciones. Bueno, la comida primero se retrasó. Los nobles empezaron a impacientarse, pero empezaron a oírse provenientes de la cocina estruendos y gritos ensordecedores. Intrigados, Ludovico y un grupo de nobles fueron a ver qué pasaba. El espectáculo era desolador. Estaba todo cubierto de agua. Había empezado a andar el sistema contra incendios solo. La cinta proveedora de leña se había descontrolado y lanzaba troncos sin detenerse. Los fuelles del techo, en vez de echar afuera el humo, hacían crecer las llamas. Los bueyes que arrastraban los cepillos corrían de un lado para otro y limpiaban sus propias heces. Ludovico llamó entonces a la guardia para que pusiera orden y se le indicó a Leonardo que se trasladara por un tiempo al campo. Durante esos retiros pintó y diseñó algunas estatuas ecuestres. Por algunos años el castillo se mantuvo en paz, pero otra aparición en la cocina de Leonardo fue terrible. Hizo un ensayo con un carro que debía funcionar como cortador automático de berro. De berro, no de otra cosa. Y se desbandó y mató a varios miembros del personal de la cocina y a 3 jardineros. Tiempo más tarde, Ludovico Sforza usó ese mismo carro contra las tropas francesas. Unos años más tarde hubo un nuevo problema gastronómico. Se iba a festejar la boda de Ludovico con Beatrice d'Este. Los d'Este eran los que dominaban la ciudad de Ferrara. Leonardo planeó construir una réplica del Palacio Sforza de 60 metros de largo. La réplica, con bloques premoldeados de masa de pastel, reforzada por nueces y pasas de uva, algo así como los pan dulces de Babieca, y cubiertas con mazapán multicolor. Los invitados entrarían al castillo de pastel y se lo comerían en los lugares indicados para no fragilizar la estructura. Pero hubo un problema. Se arrojaron sobre aquel palacio miles de pájaros, ratas y perros. Durante la noche previa al festejo se libró una batalla campal entre los hombres de Sforza y las Alemanias. Pero todo fue inútil. Al amanecer los soldados estaban enterrados hasta la cintura en una masa informe, intentando quitar los cadáveres de los animales perseguidos. Bueno, quizá debido a la presencia de su nueva esposa, era un casorio, ¿no? Ludovico se mostró indulgente, le aconsejó a Leonardo que visitara al prior de Santa María delle Grazie, que buscaba quien pudiera realizar una pintura en una pared desnuda del priorato. Y esta fue la última cena, la obra en la que más trabajó. Parece que pasados varios meses de encargado del trabajo, el prior le escribió a Ludovico Sforza, desconcertado ante el accionar de Leonardo y de los ayudantes, ¿no? Parece que no hacían otra cosa que situar una y otra vez los manjares y vinos puntualmente solicitados al priorato, ¿no? Lo ponían sobre una mesa ubicada frente a la pared sobre la que el maestro iba a realizar la obra. Una vez terminada la disposición de los elementos en la mesa, hacían unos rasgos, qué sé yo, y Leonardo ordenaba a sus ayudantes que comieran, y él hacía lo propio, y así todos los días del año. Así que los elementos de la última cena fueron renovados unas 300 veces, hasta que Da Vinci terminó la obra, ¿no? Dicen que la razón por la que Leonardo comió de esa forma a expensas del priorato era porque Ludovico Sforza llevaba mucho tiempo sin pagarle, ¿no? Bueno, esa última cena está también cerca de una cocina, y es o lo que era una cocina, y el refectorio, que era donde morfaban. En una época morfaban soldados ahí. La obra está muy deteriorada. Pero le hacían... ¿Todavía? Sí. Por empezar hay una puerta que le hicieron, una puertita. Pero también parece que los soldados se divertían
cuando morfaban ahí, y le tiraban panes a Judas, ponele. Bueno, cosas así. Igual parece que no fue tampoco de lo más afortunada la elección de la pared, de los materiales, la obra está ahí tecleando, ¿no? Las experiencias gastronómicas de Leonardo siguieron en Francia con Francisco I, ya anciano Leonardo, pero no tuvieron el carácter desmesurado que tenían estas que practicó con Ludovico Sforza. Sin embargo, además de giocondas regaladas entre Leonardo y Francisco, sucedió respecto de lo culinario algo curioso. Entre el palacio y la casa de Leonardo había construido un túnel secreto para que el rey pudiera visitarlo cómodamente y sin prejuicios protocolares. Entonces, allí Leonardo lo invitaba a morfar a Francisco I, y le gustaban los spago mangiabile, que finalmente eran las cuerdas comestibles, los espaguetis, unos fideos que Leonardo da Vinci sabía preparar y que le gustaban mucho al rey Francisco I. ¿Qué le parece esto? Hermoso. ¿Le gustó? Muy lindo, ¿no? Leonardo da Vinci en la cocina. In cucina. Leonardo in cucina. Bueno, hemos ido a la discoteca. A la discoteca. Es un tema fascinante, ¿no? Da Vinci da para mucho. Claro, hay mucho. ¿Qué dijo el tango. discotecario? Bueno, el discotecario lo único que le interesó fue la máquina esa accionada por bueyes. Sí. No imagínense. Y entonces me entregó una bellísima canción que se llama Apure Delantero Buey, que nosotros escucharemos por Carlos Gardel en una versión que no es la que se escucha siempre y que no se sabe a ciencia cierta si es la que pertenece a una película que después no llegó a estrenarse, o que se estrenó y algo raro pasó, que era una película de la Paramount que se llamaban Sucesos no sé cuánto de 1935, una película con Bing Crosby, con números musicales. Sí. Vamos a escucharla, dale. Hablaremos de la gula y de cualquier exceso en la mesa, ¿eh? Atención, aquellas personas que están comiendo, prepárense. Hace algún tiempo hablamos aquí en este programa de la comida, de ciertas convenciones que rodeaban su culto. Hablamos de los 7 cocineros de Grecia, cada uno de los cuales había inventado un plato o acaso una salsa, de los espartanos, que eran muy rígidos. Mira, hablamos de aquel caldo negro, para cuya ingestión había que ser muy hombre. Recorrimos los banquetes romanos, aquellos banquetes donde para poder continuar los participantes vomitaban a intervalos regulares para hacerse un poco de sitio. Y desde luego había unos muebles llamados precisamente vomitorios. Hablamos también de los ayunos impuestos por el Corán, de algunas extravagancias del rey Enrique I de Inglaterra, que era adicto a las anguilas, quiero decir que se las comía, ¿no? Y que murió precisamente a causa de una indigestión de anguilas. Hoy hablaremos de otras cosas, de otros ejemplos, de la misma cosa pero con otros ejemplos. Alejandro Dumas, si usted quiere, Alexandre Dumas, autor de Los 3 Mosqueteros y El Conde de Montecristo, etcétera, etcétera, es un amigo de esta casa, del cual hemos hablado mucho. Escribió también un diccionario de cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la historia de la comida, ¿no? Dumas empieza desde el principio de la comida. El principio del libro es obvio, ¿no? Pero desde el principio de la historia de la mesa en el mundo. Cita, por empezar, la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán, que parece que no está tan claro que sea una manzana, que haya sido una manzana. Hay discusiones al respecto, ¿eh? Algunos entendidos en estas cosas dicen, por ejemplo, Robert Graves dice que no era una manzana, qué sé yo qué era. Bueno, Dumas cita también el famoso plato de lentejas que Jacob le dio a Esaú
y que sirvió de pago para el derecho de primogenitura, ¿no? ¿Se acuerdan? Los dos hermanos hijos de Isaac. Jacob era el primogénito, pero un día estaba muy hambriento y apareció Esaú, el hermano, el colorado, que fue Esaú que era el primogénito, vamos. Jacob le arrebató la primogenitura por un plato de lenteja. Bueno. Alejandro Dumas dice que la mesa ha impulsado mucho el progreso. No sé por qué lo dice, pero lo dice. La mesa, digo, en tanto lugar donde se pone la comida, ¿no? Y es que, por ejemplo, Cristóbal Colón había descubierto América buscando las Indias, y las buscaba porque las Indias eran proveedoras de las especias que se consumían en Europa, cuyo monopolio venecianos, para no hablar de los turcos que cerraban los caminos de Oriente, etcétera, ¿no? Muchos de esos condimentos se cotizaban a su peso en oro. La pimienta, por ejemplo, era tan preciada que servía en la mesa, pero también acompañaba los rescates que exigían mucho dinero, ¿eh? Faltaba guita y le agregaban pimienta como moneda noble. Vamos a contar, cambiando de asunto, algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos, no respecto de la pimienta, sino de la comida en general. Los hebreos, yo diría que son más curiosos los ayunos que no los placeres de la mesa. El ayuno era obligatorio en el luto y quien lo observaba bebía solamente agua. Pero además se vestía miserablemente, dormía sobre ceniza y no rompía el silencio más que para entonar lamentaciones. Los ayunos prescritos por la ley eran anunciados al son de una trompeta y los ancianos de los templos exhortaban a todos que hicieran penitencia. Los días de ayuno general, como todos sabemos, eran 3. El día de la destrucción del templo por Tito, que era el hijo de Vespasiano, el emperador, después Tito fue emperador también, y el ayuno de Esther. El ayuno, ya sabe usted, entre los hebreos comienza la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, hasta la aparición de las 3 primeras estrellas en el cielo. No empiecen ahora a preguntar qué pasa cuando el día está nublado, todas esas. No se debe comer ni beber y ni siquiera agua. Las comidas de los primeros cristianos eran muy poca cosa, ¿eh? Aquellos banquetes fraternales que se celebraban en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que nos gusta mucho en este programa. Era la reunión caritativa de hombres de toda clase, y aquellas reuniones tenían por objeto la fracción del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre, se escabiaba poco y nada. La palabra ágape, que tanto nos gusta griega, viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció como enemigo de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un Dios. Una sentencia parecida a aquellos que, pregonando autosuficiencia, dicen: yo hago de mi vientre un Dios. Me suena así. Pero no, quería decir otra cosa, ¿no? San Pablo. Sí. Bueno, a partir del siglo III parece que había tantos abusos en los ágapes, morfaban como locos en vez de la austeridad que hemos mencionado al principio. Y entonces el concilio de la Odisea, ¿no? De la Odisea, la obra de Homero, hizo una serie de prohibiciones que perduraron muchísimos años. Primero, cosas tales como esto no se puede comer, aquello tampoco, ¿qué? En la Edad Media, el que morfaba mucho en un ágape era penado atándolo a un palo, a una argolla, pisadura de ternera colgada del cogote. Lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera en el cogote. Brantôme cuenta que la mujer que comía durante la cuaresma jamón, por ejemplo, era condenada a pasearse sin ropa con un jamón atado a la espalda, lo que a veces era redundante. Qué bien te queda. Así que sí, esos eran tiempos, ¿eh? Y uno salía a la calle desnuda con un jamón en la espalda y dice, bueno, habrá comido en cuaresma. En la antigüedad, las leyendas hablaban de un rey de Nínive llamado Sardanápalo, que era en realidad el nombre que los griegos daban a Surbanipal, a quien
a que los asirios llamaban, vaya a saber cómo, ¿no? Nosotros lo llamamos Asurbanipal, sí que en realidad se sepa muy bien cómo demonios sonaría nombre en asirio. En fin, Sardanápalo ofrecía recompensas de 1000 piezas de oro al cocinero o al aficionado que descubriese un plato nuevo. Parece que la vida de este hombre, ya sea Asurbanipal o Sardanápalo, estaba rodeada de orgías, de lujos, de refinamiento. No es que estaba rodeada, por el contrario, vivir rodeado de orgías es vivir fuera de las orgías. Es como vivir en el centro, en el casto centro, de una circunferencia orgiástica. Rodeado de orgías, sino estar uno en la orgía. Que eso es lo que creo que hacía este hombre, el Sardanápalo o Asurbanipal. Iba a ser tan estúpido como para permitir que en la General Paz se celebraran toda clase de banquetes y orgías, y él permaneciera en el monumento al Cid comiendo pan y agua. Pero bueno, cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo en su palacio todas sus riquezas, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes de la cautividad. Esto lo dicen los griegos de Sardanápalo, ya que no fue así como murió Asurbanipal, así que andás a ver de quién estaban hablando, ¿no? Los reyes asirios, Sennacherib era otro, Salmanasar y Asurbanipal. Pero así lo digo yo, qué sé yo cómo lo dirían los asirios. ¿Y cómo lo dicen aquí en Polonia? Y cómo lo dicen aquí en Polonia, donde el asirio se traduce de un modo muy caprichoso. En esos tiempos, no sé por cuáles, por los tiempos asirio-caldeos, no, por los tiempos griegos. La ciudad de Crotona, en el sur de Italia, se hizo célebre primero por haber destruido a su ciudad rival y vecina, Sibaris, de quien me habló no hace mucho nuestra amiga Canela, me recomendó las playas de Sibaris. Hemos hablado nosotros de Sibaris en otro sentido, ya que esta ciudad tiene mucho que ver con los sibaritas, eran grandes bebedores y comedores, por no decir otra cosa. Ya voy. Dormían sobre colchones de pétalos de rosa, y se decía que notaban si un pétalo estaba doblado, y tal cosa les impedía dormir. Parece que en una ocasión hicieron matar a todos los gallos que había en la ciudad, porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño. Con lo cual creo que hicieron bien, ¿no? Estos eran los de Sibaris. Crotona tenía también un gran comedor, que era un ciudadano llamado Milón. Casualmente, ¿no? Era un ciudadano llamado Medor. Bueno, Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico, parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó 120 pasos, lo mató de una piña en la cabeza y se lo morfó entero, que era lo único que faltaba. De Milón se cuenta también que diariamente se morfaba 7 kilos de carne, 8 kilos de pan y tomaba 15 litros de vino. Como para no ganar la Olimpiada. Claro. Hablaremos también de Heliogábalo, un príncipe sirio que entró en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas. ¡Ah! Qué lindo entrar en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas. Me imagino. Ni lo harás ya. Güey. Ni lo miraban a él. No, claro. Mírenme a mí. Sí. Yo las traje. Podría haber ido desnudo él mismo, porque no... Por lo menos. Bueno, Heliogábalo tenía un cronista que se dedicaba exclusivamente a anotar lo que él morfaba, cómo eran los banquetes de Heliogábalo. Llegaron hasta nuestros días algunas de esas anotaciones. Parece que se hacía hacer pasteles de lengua de pan o de ruiseñor o de faisán. Se jactaba de no haber bebido nunca 2 veces de un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito. Teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que le costaba esta prolijidad a Heliogábalo. Se cuenta que mandó a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte, y allí guardaba toda clase de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda
veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Esto era muy común entre los reyes y entre los espías de la antigüedad. Por si fuera poco, tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse por si todo lo anterior fallaba. Como se ve, era un hombre precavido. De nada le sirvieron tales previsiones, porque lo mismo que Mitrídates, fue sorprendido cuando hacía sus intimidades más íntimas, luego de un banquete, y lo asfixiaron con la esponja que asistían a su higiene en aquellos menesteres. El emperador Claudio, uno se cuida, a Mitrídates lo que le pasó fue que lo envenenaron. Mitrídates no solo tenía los tiempos que le probaban el morfe, sino que desde muy joven había ido preparando su cuerpo para el envenenamiento. Se había acostumbrado a ingerir pequeñas dosis de veneno, poco a poco, hasta que al final era capaz de soportar cualquier veneno sin mosquear. Tenía el cuerpo lleno de no sé qué. Lástima que no está Rolón, si no se lo preguntaría. Pero supongo que ya el cuerpo recibía toda clase de venenos como que no se hizo ver. Y bueno, lo agarraron con un almohadón y lo asfixiaron. No pensaron. Yo estoy preparado para otra cosa. Preparado para No se complicaron mucho. Toda la vida. se hubiera entrenado con una almohada. El emperador Claudio Albino, uno de los 5 que hubo en el año 193 después de Cristo, se comió en un desayuno 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo? Uno detrás de otro. Sí, seguro. Le habrán salido boqueras, me imagino. Claro, se pasó todo. Como 4 o 5 y me sale una boquera acá. No puedo hablar. Pero eso no es nada. Se comió también 100 duraznos. Amigo, 100 duraznos, 500 higos hacen mal. ¿Cómo le parece? Por ahí no hacen mal. Pero si vos te lo comés atrás de 500 higos... Es veneno. No, es veneno. No contento con esto, se comió 10 melones, 4 docenas de ostras y 2 kilos de uva. 2 kilos de uva ya se lo comió de vicio. De vicio, los 2 kilos de uva ya. Y de angurriento. Pero si... Me da broma, te lo está comiendo de angurriento, que no me diga. Está aburrido, escupe la semilla. Parece no ser nada si creemos lo que se cuenta del emperador Maximino del año 235, que comía diariamente 16 kilos de carne y se escabeaba 32 litros de vino, a 2 litros por kilo. Era tan inmensamente obeso, también con lo que comía. ¿Y por qué sería eso? Que era obeso, ¿no? Es que hay metabolismo que son así. 6 kilos de carne y sin embargo engorda igual. La carne no engorda, decía, no, el que engorda sos vos. Adelgace comiendo. Bueno, los brazaletes de su mujer le servían de anillos y el cinturón de brazalete. Bueno. Bajo los reinados de Augusto o de Tiberio, mejor dicho también de Tiberio, que fueron contiguos, vivió el consejero y potentado Marco Gabio Appice, como suele ocurrir con los potentados, y se la gastó toda en los placeres de la mesa. ¿Cuáles eran los placeres de la mesa? Depende. Depende para qué use la mesa, ¿no? A mí comer no sé si me gusta, pero... un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos sestercios. Lo cual habla muy mal del administrador, que debió... El caso es que este hombre, considerándose arruinado, se metió en un baño de agua caliente y se hizo abrir las venas. Y era un modo muy corriente de matarse en aquellos tiempos, recordar a Séneca, ¿no? Saltemos y hablemos de Levi Strauss, que observó en un análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es un fenómeno cultural europeo moderno y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como por ejemplo comer con los dedos. San Pedro Damiano cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orsegolo, que era duque de Venecia, en vez de comer con la mano, usaba un tenedor de 2 púas. Y esto, según dice Damiano, era un lujo insensato, que sin duda le traería la cólera divina a ella y a su marido,
razonó Damiano, que a esto le llamaba razonar. De todos modos, el marido murieron de peste. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos usaban para limpiarse. Claro, ¿con qué te limpias los dedos? Yo me los limpio con rulos de niños. Cuando estoy comiendo y se me ensucian los dedos, busco un niño de rulos de la familia, lo acaricio, lo saludo, le pregunto en qué grado está, y mientras tanto me limpio los dedos que estaban sucios de chorizo. Bueno, pero algunos usaban heno, fruta, ¿no? Claro. No, heno con H o acerrín sin H. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan que luego arrojaban a los perros. Eso está bien, ¿no? Los romanos se pasaban lienzos perfumados, pantalones perfumados, querrán decir, por las manos y por la cara. Después aparecieron los lavaderos, una fuente que se dejaba cerca de los comensales, para mojar los garfios, ¿no? Después de roer los huesos y las cáscaras. En los banquetes medievales también los bufones era la diversión, ¿eh? Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland Le Fayet, que tiene nombre francés, porque todos tenían nombre francés en aquel entonces en Inglaterra. También ennobleció a sus herederos, con la condición de que amenizaran la cena del rey con saltum, cipletum et petum, bailes, silbos, etcétera, ¿no? Calculen ustedes, apelo a vuestro conocimiento del latín, precaución que no se toma en algunos foros. Bueno, para terminar, desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia de los llamados. Eran clientes o criados que se sentaban a la mesa de los hombres ricos, colados, digamos, ¿no? En Grecia y Roma, estos personajes se sentaban en lugares alejados de la mesa central, se les servía últimos, no se les ofrecían algunas de las exquisiteces, sería mucho mejor todavía. Y le dieron ganas. Y es que se me hizo agua a la boca. Cuando iba a decir exquisiteces, se me atravesó la idea de un chocolate de esa que auspicia en este programa. Y los tipos se quejaban. Dice, ¿cómo? No me dan cañoncito de crema. Bueno, estaban estos colados obligados a hacer bromas, y es una costumbre que se sigue hasta nuestros días, porque los colados son los que hacen bromas y hablan continuamente en los banquetes, ¿no? También estaban obligados, eso sí, a dejarse ridiculizar a cambio de una comida. Era toda una profesión esta, ¿eh? Augusto tenía uno de estos acompañantes llamado Gaba, el cual era invitado siempre con su esposa, que se llamaba Irene en agua, claro. Pero parece que el emperador Augusto estaba fascinado por Irene, y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba con la mirada a su mujer. Pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba, y Gaba sacó la espada, lo ensartó tranquilamente y le dijo: ojo que solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Así que, bueno, a pesar de ese dictamen, fue condenado a muerte, y la bella Irene naturalmente quedó en manos del hambriento Augusto, así que de nada le sirvió la discreción a aquel hombre. Bueno, ¿a quién dedicar este pequeño catálogo de excesos y de costumbres extrañas, no? Hay varios que me caen simpáticos. Sí. Primero Alejandro Dumas, que escribió el diccionario del cual hemos sacado estos datos. El emperador aquel que se comió los 500 higos y los 100 duraznos. Claro, que entró con las minas llevando el carro. Al otro se comía 16 kilos de carne, a Milón de Crotona, y a los que iban a aquellas cenas cristianas, aquellos ágapes, en donde se compartía el pan, no otra cosa quiere decir la palabra compañero. Y ya que hablamos de pan, que estuvo presente aquí, en casi todas partes. Había uno que se comía 32 kilos de pan, ¿era? Había uno que se comía 32 kilos. Para reempujar. Sí, había otro que se limpiaba los dedos con el pan. Los espartanos. Los dedos con el pan. Está bien. Está bien, y no se lo van a comer ellos. No, está bien, que bueno, se parta con el perro. Por todas estas razones, nos pareció oportuno ilustrar esta charla con el tango llamado Pan, justamente, que escucharemos en una versión muy teatral y estupenda de Carlos Gardel. Adelante. Voy a
agradecer algunos correos electrónicos que he recibido, como por ejemplo este de Valeria, que estudia comunicaciones sociales en Córdoba, quiere que hable de historia argentina, piensa que yo no tengo fe en Dios. No estoy tan seguro de eso. En todo caso tengo esperanza, no sé si fe, pero estoy a favor de Dios, no en contra, mire. Y quiere que hablemos de Urquiza. De Urquiza sí estoy en contra. Mire, tengo más fe en Dios que en Urquiza. Sí. Víctor dice que se llama Víctor Amoresano y tiene 13 años y manda un saludo a todos los chicos de octavo del Bachillerato de Bellas Artes de La Plata que están escuchando. Pancho el Turco, Showman, Juan Jorge y el Gomita nos mandan saludos. Maximiliano Diego Friedman me agradece por haber pasado su mensaje sobre Nietzsche. Bueno. A ver, Juan Pablo Hidalgo y Raúl Anichetti también envían saludos. Es estudiante de ingeniería, Juan Pablo Hidalgo, y vive en el campo, y Raúl tiene 29 y es ingeniero agrónomo. Aquí Mariana, alias Marucha, ¿cómo le va? Dice que es Mariana de Palermo, pero que le puedo decir Marucha. Bien, Mariana, mejor dicho, bien, Marucha. También nos escribe Ariel Verón, bueno, que quiere que le rindamos homenaje a Chopin, pero usted sabe que yo tenía entendido que Chopin había muerto un 17 de octubre y no un 17 de agosto. Pero, bueno, posiblemente, no lo sé. Bueno, yo he estado en la tumba de Chopin de todos modos, rindiendo el homenaje personalmente a este querido Federico. Pablo de Morón quiere que hablemos de arte posmoderno, o si podría yo hablar de cómo fueron evolucionando las teorías del arte. Bueno, es un asunto, ¿no? El arte posmoderno es interesante. Algún día vamos a hablar de eso, aunque quién sabe si se puede hablar, porque justamente el posmodernismo consiste en el abandono de las escuelas y todo se complica muchísimo, pero bueno, hay algunas líneas que se pueden examinar. Fernanda de Caballito es una fiel oyente que dice que nos ha ido a ver al Tortoni, a los sindicatos, a Villa Gesell, etcétera. Bueno. Ignacio de la Plata es oyente del programa y también saluda a Mariana Brufal, que es la novia, posiblemente de él. Lucía nos transcribe algunos párrafos de Gómez de la Serna, mientras que aquí Mauri, Luis, Diego y Vicky quieren que el sordo toque el tango Mala Entraña. Pichulos de Olavarría, estudiante de ingeniería. Emiliano Javier vive en Villa Dolores y me propone ir a hacer, dice, una de mis habituales charlas a Villa Dolores. Pero no, las habituales charlas son las de aquí. Yo casi no doy charlas fuera del programa porque por razones no de mezquindad, sino al contrario. No me gustan poco los círculos cerrados y mucho los abiertos. Entonces prefiero hacer la charla para todos, no solamente para los amigos de Villa Dolores. Esteban Cela Gallán de Tucumán también nos saluda y Lucas Carelli de Rosario. Esta ha sido la lista de gente que se ha comunicado con nosotros en el correo electrónico. Hoy hablaremos de los visigodos, de los romanos y de la hermosa Gala Placidia, ya que, como se ha dicho, en la radio uno debe oír muchas veces la misma cosa. Pues de qué se viene hablando desde hoy a la mañana en la radio, sino de los romanos, de los visigodos, de la decadencia del imperio y de la hermosa Gala Placidia que no dejaba títere con cabeza. Vamos a ubicarnos entonces al fin del siglo IV, principio del V, en tiempos del Imperio Romano. No es una buena época, o en todo caso no es un buen lugar para estar en esa época. Empecemos con el emperador Teodosio, que era un cristiano fanático, que había prohibido el culto pagano y se había atrevido a apagar el fuego sagrado en el templo de Vesta. Teodosio era parecido a estos tipos cuya existencia denunciábamos el otro día, que para oponerse a los totalitarismos pues proponen, encerrar o torturar a los totalitarios. Bien. Resulta que Teodosio era cristiano, pero
para hacerles probar a los paganos su propia medicina, asesinó en masa miles de habitantes, y a eso le llamaba cristianismo. Bueno, por suerte algunos obispos lo rechazaban de sus templos, y tenía 3 hijos, este Teodosio. Se llamaban Arcadio, Honorio y una chiquita bellísima que se llamaba Gala Placidia. Repito, Gala Placidia. Cuando Teodosio murió, que parece el comienzo de una milonga, su hijo Arcadio se adueñó del imperio. Esto sí que no parece. El gobierno de Arcadio fue breve y escandaloso. Había una especie de regente llamado Rufino que quería casarlo con su hija, una muchacha medio fea, pero Arcadio estaba enamorado de una tal Eudoxia y guardó el secreto de este amor hasta su último momento. Cuando todo estaba listo para casarse con la hija de Rufino y el cortejo iba hasta la casa de Rufino a buscar a la chica y qué sé yo, el emperador le dijo al cortejo: un momento, desvíense. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo habían programado para casarse con la hija del regente. Con la puleta. Él tenía una minita en secreto. Cortejo imperial, vamos a buscar a la novia, y por ahí al llegar a una esquina, tenga mano tallador, la voz de Arcadio, doble, y paró en la casa de su verdadero amor, Eudoxia, se casó con ella, y ¿para qué soy el emperador? La felicidad de Arcadio, sin embargo, duró poco, porque al cabo de un tiempo la chica murió al dar a luz. Y a los 2 meses murió Arcadio, así que no sé finalmente por qué se tomó tanto trabajo. Recibe entonces en el año 408 la diadema imperial el otro hermano Honorio. Como sabemos, en aquel tiempo los enemigos más importantes de los romanos eran los hunos, aquellos de Atila, y los visigodos. Los visigodos, cuando ya después de la muerte de Teodosio y conociendo la debilidad de los hijos, estaban ahí ya al acecho, se habían mandado algunas pequeñas conquistas en ciertas locaciones de los territorios romanos. Y sucedió lo siguiente: el rey de los visigodos, el famoso Alarico, puso en pie de guerra un ejército imponente y puso sitio a Roma. Sitió Roma. Llegaron, no encontraron mucha resistencia y hay gran cerco de Roma. Honorio, el emperador, para alivianar el cerco, empezó a tratar de negociar, a rebajarse asquerosamente ante los sitiadores, no consiguió nada más que irritar incluso a los visigodos ante la cobardía del emperador. El cerco se fue estrechando, empezó el hambre, empezó la peste, empezaron a ir senadores romanos a pedir clemencia, por favor, Alarico, qué sé yo, ¿qué quiere para levantar el sitio? Y Alarico plantea la siguiente exigencia: mire, dice, quiero oro, plata, alhajas y esclavos. ¿En qué cantidad?, le preguntaron. No, todo. Todo el oro, toda la plata, todas las alhajas y todos los esclavos. Los mensajeros volvieron horrorizados. Muy bien, se fundieron las estatuas de los templos, se entregaron todas las riquezas al rey visigodo. En Roma ya imperaba el cristianismo, vamos a aclararlo bien, y los visigodos también. El retiro le dieron todo lo que pedía Alarico. El retiro de las tropas bárbaras no duró mucho. A los 2 años, otro sitio. 410, indirectamente entraron a saquear. Iban a sitiar si no había nada. Calle por calle, casa por casa. Los visigodos se portaron, sin embargo, como caballeros con las muchachas romanas. A punto tal que algunas de ellas se sintieron un poco molestas. En realidad, lo que buscaban los visigodos era a la princesa Gala Placidia, a la hermanita del emperador. Le decían la hechicera por su belleza, y parece que el caudillo de los visigodos estaba muy enamorado de oídas de aquella muchacha. Vale la pena detenerse aquí. En aquel tiempo era muy frecuente enamorarse por mentas.
Venía alguien y te contaba que la hermana de determinado emperador era lindísima y vos te enamorabas por oír. O cantaban los juglares, mejor todavía, la belleza de una dama, y vos te enamorabas de esa dama por lo que oías decir a los juglares. De la ausencia de fotografías, de televisiones y de retratos, casi era la única manera de enamorarse de una persona que uno no conocía, creyendo lo que de ella contaba. Así se había enamorado Alarico. Muy bien, por ahí los saqueadores de Roma encontraron a la chica. La raptaron violentamente del Palacio Imperial, y hay que decir que Gala Placidia estaba comprometida con el general Constancio, que era un valiente guerrero del imperio. Cuando raptaron, imagínense cómo se puso Constancio, dijo, yo me voy a vengar con Graciete, que me venía a raptar a la novia. En fin, ya sabe cómo se pone uno cuando le raptan a una novia como Gala Placidia. Bueno. El caso es que Alarico se hizo con la chica, pero no la pudo disfrutar mucho tiempo, que murió enseguida. Sí. Hay exclamaciones en el público. Sí. Se enfermó Alarico y se murió. ¿Y quién tomó la posta, por decirlo así, no solo del poder, sino también de la princesa? El cuñado de Alarico. ¿Así cuñado en qué sentido? ¿Estaría casado con la hermana de Alarico? Bueno, es cosa que no sé, el cuñado. Que se hizo con el ejército y con el reino de los visigodos, y se hizo cargo muy gustoso de la princesa raptada. Y ahí siguió junto a ella y continuó acosando a todos los asentamientos romanos de Europa. El emperador romano, Honorio, el hermano de Gala Placidia, decidió ofrecer toda la Galia a los visigodos a cambio de su hermana. Pero nada de él, no de la suya. No, está bien, de la mía. Imagínese, el prometido de la mina, Constancio, estaba de acuerdo, y era el que le llenaba la cabeza al emperador, y dice, ofrecerle la Galia, decirle que te devuelvan a tu hermana, decirle. En realidad el pacto parecía bastante atrayente para los visigodos, le devolvían la mina y se hacían con la Galia. Pero el caudillo Ataulfo, el hermano de Alarico, no tenía mucha ganas de volver a la mina, le interesaba incluso más la mina que la Galia. Y hay que decir que la muchacha ya se estaba acostumbrando a la compañía de los bárbaros, ya no los despreciaba, iba creciendo una especie de simpatía, en fin. Pero el emperador romano, Honorio, sometido a la presión del novio de Gala Placidia, anteponía a todo pacto la devolución de la princesa. Y no había caso. Ataulfo, nada. Un buen día, para terminar con el asunto, Ataulfo decidió redondamente casarse con la princesa Gala Placidia y declararla reina de los visigodos. Y Gala Placidia aceptó encantadísima. Ceremonia nupcial en la ciudad de Narbona, mes de enero del año 414. Ataulfo, por interés político y por delicadeza con la novia, quiso que todo se realizara conforme a las más suntuosas tradiciones romanas. Como regalo, puso a los pies de la amada 100 vasos de oro, rebosantes de toda clase de joyas y brillantes, vasos que se había afanado de Roma, por cierto. Así cualquiera. En fin, como resultado de las apasionadas atenciones del rey, no de estas sino de otras, la hermosa muchacha quedó embarazada. Nació un chico y lo bautizaron Teodosio, como el abuelo. Lo bautizaron Teodosio y eran felices los tres. Desde luego, la noticia de la boda, del nacimiento, llegó pronto a Roma, y Honorio, el emperador hermanito de Gala Placidia, declaró a su hermana traidora. El novio, Constancio, como loco, decidió aniquilar a los visigodos y recuperar a su prometida. ¿Qué van a ver estos tipos? ¿Quién soy yo? No la quiere entender, ¿eh? Todavía no ha nacido el que me quite una novia, Juni Graciela. Su plan consistía en atacar a las huestes de Ataulfo por mar, porque en ese terreno los visigodos eran débiles. Ahora, si no estaban allí, no sé cómo los va a atacar por mar. Digo yo que no entiendo mucho de esto. El caso es que tenía tanta furia el Constancio que no sé si por mar o por tierra, en poco tiempo recuperó la Galia. Mire,
cómo tira el amor de una mujer, muchísimo, como dice el refrán. Sí, señor. Más tira el amor de una mujer que otra cosa. O algo así. Algo así dice, más o menos. O menos tira una yunta de bueyes que otra cosa. Bien. El caso es que Constancio interrogaba a los nobles que encontraba en distintos pueblos, los nobles visigodos, para ver dónde estaba la mina, y ordenaba cortarle las manos a todos y se las mandaba a Honorio como trofeo. Y Honorio le preguntaba, ¿qué hago con estas manos? En los últimos días de agosto del año 415 sucedió algo que ayudó mucho a Constancio. Una tarde, mientras Ataulfo, el rey de los visigodos y el que le aceitaba los patines a Gala Placidia, estaba inspeccionando sus caballos, vino un espía romano y lo apuñaló por la espalda. Muerto Ataulfo, en los territorios visigodos se desató una anarquía que los debilitó totalmente. Pues bien, al poco tiempo, casi sufriendo las mismas penurias que les habían provocado ellos a los romanos, los godos liberaron a su reina y se convirtieron en un pueblo confederado al imperio. Y después de 6 años, Gala Placidia volvió a Roma. No terminó de llegar a Roma cuando Constancio se aprestó a hacer realidad el sueño acariciado durante tantos años, a falta de otra cosa. Y Gala Placidia no se sintió capaz de oponerse a los requerimientos de su ex prometido. Imagínese, anduvo 6 años conquistando la Galia, la mina dice, mira, ¿qué vas? Bueno. Y en el año 416 se casaron. Su hermano Honorio la declaró emperatriz. Así que la joven pasó de ser reina de los visigodos a ser emperatriz de Occidente. Tenía 25 años. Tuvo con Constancio 2 hijos, Justa Grata Honoria y Valentiniano. Todo parecía que iba a andar fenómeno. De repente, se muere Constancio. Es medio mufa esta mina, le digo, ¿eh? Será de Dios. Está muy buena, pero... Y aquí no sabe quién empezó a acercarse a Gala Placidia. El hermano, Honorio. Ya no le faltaba más que el hermano. Se empezó a acercar a Gala con sentimientos más bien poco fraternales, ¿qué quiere que le diga? No se contenía ni en público, parece que el tipo, ¿no? El tipo la besaba en la boca, todas esas cosas. Y a la mina le daba asco. Y declaró su asco públicamente, su asco y su desprecio. No dicen las crónicas cómo, pero, qué sé yo, lo rechazaría. Por suerte, cuando ya la mina no sabía cómo hacer para atajarlo, Honorio también se muere. ¿Lo le digo? Era gente de mucho morir aquella. Se murió de una hidropesía en el 423. Y se muere sin sucesión. Y el imperio de Occidente se lo ofrecen a Valentiniano, el hijo de Gala Placidia y de Constancio. Como era un chico, recibió la diadema bajo la tutela de su madre. Y así Gala Placidia se convirtió en soberana absoluta de todo el imperio romano de Occidente. Gobernó algunas batallas contra los hunos, perdió territorios continuamente, pero no por culpa de ella. El imperio romano estaba en plena decadencia. ¿Qué quiere que hagamos? Gala Placidia murió el 27 de noviembre del 450 a los 61 años. Valentiniano, el hijo, hizo conducir a Ravenna los restos de su madre, lo enterraron en un mausoleo bizantino. Y por esos tiempos andaba por ahí nuestro amigo Atila, el azote de Dios, y reclamaba como novia a Justa Grata Honoria, aquella hija que Gala había tenido con Constancio. Así que otra vez una princesa era requerida por los bárbaros. Pero esa es otra historia. La que terminó es la de nuestra querida Gala Placidia, que fue reina de los visigodos, emperatriz de Roma, pretendida por su propio hermano, madre de emperadores, hermana de emperadores,
y que estaba buenísimo. ¿Cómo no volverse loco? ¿Cómo no se iba a volver loco Alarico, Ataulfo, Constancio, Honorio, etcétera? Bueno, esta charla vale dedicársela ciertamente a Gala Placidia y a todas aquellas mujeres que son capaces de provocar cataclismos históricos. Cada vez, sin embargo, es menos frecuente. Conforme el esquema del poder se complica y se hace menos dependiente de las voluntades individuales, cada vez es menos frecuente que una mujer cambie la historia en un sentido o en otro. Yo no sé si esa es una buena noticia. No porque sea bueno que una mujer cambie la historia por ser linda, pero otras mujeres han cambiado la historia, y no por eso. Y hoy en día esas mujeres serían quizás superadas por poderes tan fuertes y tan funestos que no necesitan a su servicio policías bravas, que se manejan en términos de abstracción tan enormes y tan intangibles que por mucho que uno vaya a pronunciarse a las plazas, el poder sigue allí, y cuando querés acordar ya no está allí, ya está en otra parte. Mis tiempos son estos, yo no añoro el pasado, pero solo llamo la atención acerca del hecho de que los enemigos actuales son tan ubicuos que hoy los tenés enfrente y mañana los tenés atrás. Quiero dedicar entonces nuevamente, pero esta vez ya con una intención que nuestros amigos sabrán adivinar y acaso perdonar, esta charla a las mujeres que han cambiado la historia. Y vamos a oír a don Alfredo Zitarrosa en una milonga, la milonga para una niña, que también dedicamos a todas estas mujeres. Adelante, don Alfredo. Hablaremos esta noche de Leonardo da Vinci, envenenador. Mire usted. Vamos a ver. En 1502, Leonardo da Vinci fue contratado por el príncipe César Borgia, duque de Valentinois e hijo del Papa Alejandro VI. Obtuvo el cargo de capitán e ingeniero general. Los empleadores de Leonardo hasta ese momento habían sido Lorenzo de Medici en Florencia, Lorenzo que fue patrón también de Miguel Ángel, ¿no? Ludovico Sforza en Milán. A Ludovico Sforza creo que le había hecho un caballo, entre otras cosas, Leonardo, que no le salió muy bien. Ahora llegaba a Roma para trabajar con los Borgia. Fue un año nomás, pero no la pasó bien. Contratado como capitán ingeniero del Papa Alejandro VI y de su hijo César Borgia, uno de los hijos, tenía otros hijos Alejandro, uno era Juan, otro más chico, no me acuerdo cómo se llamaba, Lucrecia, y creo que ninguno más. Hijos todos de su mujer, Vanosa. Bien. Y se quedó ahí en Roma. Lo habían contratado en realidad para inspeccionar las fortalezas de los territorios papales recientemente conquistados. Y ahí andaba con un cuaderno recorriendo los campos y llenando esos cuadernos de observaciones, croquis de trabajo, copias de obras consultadas en las bibliotecas de las ciudades que visitaba, etcétera, etcétera. Leonardo era, además de todo lo que sabemos que era, un cocinero notable, un gran cocinero. Y la familia Borgia, que lo supo, le encargó que se ocupara de cualquier celebración importante que se realizara en sus propiedades, en el sentido de realizar manjares para esas circunstancias. Leonardo se dedicó entonces también a experimentar con sabores tradicionales mezclados con especias desconocidas que llegaban de América
y a inventar platos completamente novedosos, etc. Atención, cuando César Borgia entendió lo talentoso que era Leonardo para estos preparados, pensó que podría ser un perfecto creador de nuevos venenos que mataran sin dejar rastro, y encargó a Leonardo que le proporcionara un veneno que fuera efectivo, pero no inmediato, que careciera de sabor y de olor, y que fuera diluible en agua y que no dejara rastros. Claro, porque los venenos tenían mucho olor, almendras, así, exacto, como el cianuro, ¿no? Claro, sí. Ahora bien, también no puede ser inmediato el veneno, porque el tipo empieza, me envenenaron. Mejor es que te haga efecto 5 días después, cuando ni saben de dónde puede venir el asunto, ¿no? Tantas precauciones obedecían a que ya no había personaje importante en Roma que no se hiciera acompañar de un probador, una persona dotada de la capacidad de detectar cualquier sabor u olor extraño a las bebidas, y además porque todos conocían la fama que tenían los Borgias. Un probador de comidas era un hombre muy bien pagado, porque corría grandes riesgos, y porque además la vida del patrón dependía de esta habilidad para identificar los venenos. A veces no de la habilidad, sino también no es que a veces descubría un veneno por ser muy sensible o muy sabiondo, sino porque, por ejemplo, se moría. Claro. Bien. Los Borgia pusieron al servicio de Leonardo a un grupo importante de catadores para que se sometieran a los preparados y le suministraran los datos que él pudiera necesitar. Leonardo tenía experiencia en sustancias. La tarea encomendada, además de horrible, no era sencilla. La inmensa mayoría de los venenos conocidos tenían un olor o un sabor muy fuerte, como acaba de decir Gillespie, ¿no? U otros eran muy poco solubles y dejaban entonces rastros en las bebidas, y otros eran de acción tan inmediata que el envenenado moría de manera fulminante, cosa que no convenía de ninguna manera. Leonardo inició sus trabajos para encontrar ese veneno. Primero, trabajó con venenos que ya tenían los Borgia, que ya los conocían, por ejemplo la cantárida, pero no quiso seguir trabajando con eso. Empezó a practicar con otro producto de nombre parecido, que era conocido como la cantarella, que ahora es muy famosa. Agua de Perusa también le llamaban, ¿no? Cuentan que contenía sales de cobre, de fósforo y arsénico, aunque también se mezclaba con vísceras de cerdo putrefactas, cuyos exudados eran tratados hasta que de la mezcla de todos los elementos se obtenía un azúcar que era mortal en dosis pequeña. ¿Tan pequeña? Los otros venenos con los cuales Leonardo continuó experimentando fueron la cicuta, una planta con desagradable olor a orina, ¿ven? Sí, ¿ven, amigos? Cuyo extracto era muy venenoso. También con la belladona, sí, pero no conseguía lo que esperaba, ¿no? Y César Borgia empezó a inquietarse. Quería de inmediato el veneno que le había pedido, porque ya tenía pensada una primera víctima. Había gran descontento con el Papa Borgia y con su hijo César. Buena parte de la curia romana estaba harta de los excesos del Papa Alejandro y de toda la familia, ¿no? Y esa facción la encabezaba el cardenal Franco Mineto. No es del todo verdad todo esto, ¿no? En realidad los intereses en contra del Papa Borgia eran no solo que estaban escandalizados por algunas cosas que le hacía, sino cuestiones, como siempre, más que nada de intereses, de negocios, y no era Mineto el principal. Había familias como los Dalla Rovera, los Orsini, que estaban ahí muy enojados con eso. El cardenal Mineto, en todo caso, andaba espantado con los desenfrenos del Papa Alejandro. Ni les importaban, les juro, los desenfrenos. Se comentaba sobre todo acerca del baile de las castañas,
que fue una orgía que se llevó a cabo el 30, atención a esta fecha. Con fecha y todo. Fecha que no tiene ninguna importancia. El 30 de octubre de 1501. Cuando usted le pregunten, ¿qué ocurrió el 30 de octubre de 1501? Usted dice, la orgía. Claro. La orgía el baile de las castañas, organizado por César Borgia. Un relato del hecho se conserva en un diario, el Liber Notarum, que fue escrito por Johann Burckhardt, secretario y maestro de ceremonias del Papa. Ustedes lo habrán visto seguramente en algunas películas. Se invitó, no a él, sino al actor que hacía de él. Claro. Se invitó a hombres importantes a participar del banquete, una orgía donde vayan todos pichis. ¿Qué sentido tiene? Bueno, después de la cena se procedió al baile con cortesanas. ¿Qué tal? Buenas noches. Colocando cierto número de candelabros en el piso, con castañas esparcidas entre ellos, que las cortesanas desnudas tenían que tomar con la boca. No es verdad tampoco. Pero usted estuvo ahí. No las tomaban con la boca. Tras esta coreografía comenzó la orgía. Bueno, dice, basta. Hubo premios para los hombres que tuvieran un desempeño, un despliegue mayor, por así decirlo. Dice la crónica que el cardenal Minetto era un hombre recto, temeroso de Dios y con ganada fama de inflexible, así que seguro que no se la perdió aquella orgía. En fin, Minetto era un estorbo y había que eliminarlo, pero sin levantar ninguna sospecha. Entonces César le dio un ultimátum a Leonardo da Vinci, le dijo, usted será muy, qué sé yo, muy buen pintor, muy uomo universal o qué sé yo, pero si en 5 días no me prepara este veneno, va a tener que atenerse a las consecuencias. Bueno, y lo invitaron nomás el cardenal Minetto al banquete. Y Leonardo, qué sé yo, andaba por todas partes en la búsqueda de su veneno. En fin, tras mucho andar y conversar con todos los mercaderes, encontró a una persona que lo ayudó. Era un viejo marinero que decía haber hecho el 3er viaje con Colón hasta las Indias, de donde había traído hojas de una planta a la que los nativos caribeños llamaban ichiguyi, y que, por lo que conocemos, debía ser una variedad del tabaco, que es venenoso y tarda mucho. ¿Qué le parece? Pero tenés que seguir ingiriéndolo durante 30 o 40 años. Bueno, este viejo marino le contó a Leonardo que las hojas se enrollaban y prendían fuego por un extremo mientras se chupaba por el otro. Esa es una aclaración necesaria. Chupar por el mismo lugar donde uno le prende fuego al pucho es también inconveniente para la salud. Bueno, todo esto le dijo el niato, pero le dijo que con las hojas esas se podía hacer también una infusión insípida y mortal. Leonardo le compró todas las hojas que el marino tenía, corrió a la cocina y se encerró para preparar la infusión. Trabajaba en absoluta soledad y secreto. Claro, no se podía permitir probar aquella pócima con ningún ser humano que luego pudiera contar lo sucedido. Así que decidió utilizar un animal para probar la efectividad del veneno. Y bueno, a ver qué pasaba, incluso el tiempo que transcurría hasta que el tipo se moría. Guay. En esas dudas se encontraba cuando a sus pies se acurrucó un gato que Lucrecia Borgia, la hija del Papa, acariciaba siempre, el gato regalón de Lucrecia. Sin pensarlo 2 veces, Leonardo mezcló ahí el té con el plato que pensaba presentar, que en la cena del cardenal, qué sé yo, unas truchas con salsa de eneldo, y le mandó un poco de ese tecito. Y se lo dio a morfar al gato. El problema es que el gato comió y salió rajando. Dice la crónica, aquella tarde en que Leonardo dio a probar su exquisito plato al felino, Lucrecia echó de menos a su querida mascota con la que pasaba horas
Por más que se la buscó en toda la casa, no la encontraron. Parecía ser una buena noticia para Leonardo. Si el gato no aparecía... Murió. Claro, quería decir lo más probable, que estuviera afinado en algún tejado o escondido por la eternidad debajo de aquellos pesados muebles en los que el gato solía cestear. Leonardo creyó que el veneno había surtido su efecto. Y al día siguiente, banquete, ahí estaba el cardenal Minetto, y desde muy temprano las cocinas del Vaticano, ahí todos, sirvientes, personas, prepararon los platos, proveedores, qué sé yo, trajeron las truchas. De vez en cuando aparecía ahí a espiar César Borgia, preguntando impaciente al maestro si la pócima estaría perfectamente dispuesta para la cena. Sí, Leonardo dijo, quédese tranquilo, que no va a haber ninguna sorpresa y que todo va a salir según lo dispuesto. Muy bien. Llega la hora del banquete, llegaron los invitados, cada uno en su lugar, qué sé yo, designado por Leonardo, no te podías correr de ahí. Como es de rigor, el cardenal Minetto ocupó su lugar frente al Papa y sus hijos, César y Lucrecia. No sé qué pasó con los otros hijos. Con una suave música de flautas, bla, 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 varias líneas de mala literatura, llegó el momento de servir las truchas. Y Leonardo eligió el plato que se serviría al cardenal. Para el cardenal. Dijo, sí, y ahí le encajó, me imagino yo, un poco del veneno. Un probador fue el primero en estudiar el plato. Probó la salsita, probó la trucha, y haciendo un gesto afirmativo a su protegido el cardenal. Pasó. ¿Pasó? El cardenal estaba autorizado a morfar. Buah. Todos empezaron a hablar bien del plato, qué sé yo, qué rica que estaba, a mitad de la trucha. Minetto se levantó como impulsado por un resorte, llevándose de inmediato las manos a la garganta. Una exclamación surgió espontánea en toda la sala. ¡Veneno! Asfixiándose, el cardenal cayó hacia atrás, mientras el probador trataba de socorrerlo. También se arrojó Leonardo, un poco sorprendido del efecto tan inmediato. Claro. Eso no lo había calculado él. El Papa Alejandro dirigía a su hijo César miradas fulminantes. Alarmado por lo que se le podía venir encima si el cardenal se moría envenenado en su propia mesa. Rebotando en el suelo, el cardenal trataba de respirar y Leonardo trataba de auxiliarlo. Cuenta el cronista que en medio del asunto escuchó Leonardo un leve maullido que le hizo desviar la mirada hacia abajo del aparador y para su sorpresa vio al gato de Lucrecia que se desperezaba. Vivo. Después de varios estertores, el cardenal Minetto entregó su alma al Altísimo. Quiero decir que se murió. Sí. Leonardo estaba totalmente confundido. Por un lado el gato sobrevivía y por otro el cardenal moría inmediatamente. En medio del escándalo cayeron los doctores a auxiliar a Minetto. Después de varias maniobras encontraron que el cardenal se había asfixiado con una tremenda espina del pescado que le había quedado atravesada en la garganta y se le cerró la glotis y se murió. Con el finagua en el suelo y con la certeza de que Dios los había ayudado, los Borgia se quedaron tranquilos, sobreactuaron especialmente expulsando a Leonardo de su corte.
porque había sido descuidado, qué sé yo, pero en realidad querían que se fuera cuanto antes. Y volvió entonces Leonardo a trabajar un poco en Florencia, pero esa es otra historia. Me gustó mucho muy bueno. este relato. Leonardo siempre tuvo mala suerte con sus proyectos, no le salían muy bien, no le salía muy bien. También la mala fortuna de sus obras, la famosa Última Cena, metida ahí en un lugar que usaban sucesivamente, ¿no? Fue usado como refectorio de una compañía de soldados que le tiraban panes a Judas. Después había una cocina, pared por medio, calor, frío, calor, y la obra se deterioraba y ahora está bastante perjudicada, ¿no? La batalla de Anghiari, un cuadro que él pintó con unos materiales nuevos, un óleo, él se derritió. El caballo este que hizo para los Sforza, que no me acuerdo qué le pasó, bueno. Y ahora acá también tuvo dificultades, metido a envenenador. También. Mira vos qué desgracia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ilustrar esta charla acerca de Leonardo como envenenador y cocinero con el tango que se llama Pucherito de Gallina, que va a cantar Edmundo Rivero. Bueno.